Hola amigos, hermanos, Dios les bendiga, chavos, chavas, pues qué bueno que estén en sintonía con nosotros, es una bendición poder tener este espacio, como les veníamos diciendo, tenemos programado este tiempo de testimonios y ojalá y sea de bendición para sus vidas. Yo creo que Dios va a hablar a través de los testimonios que se estarán contando, Dios va a hablar a sus vidas y pues dejen que el Señor toque sus corazones y pues ojalá y sea de mucha bendición para ustedes. Pues tenemos aquí a un invitado muy especial, a un amigo, un hermano. Pues mucho gusto, Andy. Es una bendición poder tenerte aquí como familia, ¿no? Ahora ya somos una familia en Cristo, porque nos has compartido algo de tu testimonio y yo creo que para todos nosotros ha sido de mucha bendición y la verdad te admiramos cómo Dios ha cambiado esa experiencia que tú has tenido con Dios y pues me gustaría que pues te presentaras, ¿no? Gracias, Tony, pues me da mucho gusto estar acá, les agradezco la oportunidad a César, a ti, a toda la directiva. Para los que no me conocen, yo me llamo Andy, soy igual que ustedes de acá y ahora igual que ustedes estoy siguiendo a Jesucristo. Pues agradecemos, Andy, que estés aquí con nosotros, estamos muy contentos, muy felices por tener este tiempo. Estamos preparando este tiempo con mucho amor y pues Andy es el primero que pues va a compartirnos, ¿no?, acerca de lo que ha vivido, de cómo él ha tenido esta experiencia, ¿no?, con nuestro Señor. Y Andy, ¿quieres compartirnos un poco acerca de cómo eras antes, ¿no? ¿Quién era ese chico Andy? Porque muchos te conocimos en el pasado, pero ¿cómo eras tú, no? Descríbete, dinos, ¿no? Pues como todo joven, ¿no? Como cualquier otro joven que no conoce a Dios o que no ha conocido a Dios, pues tiene una vida muy loca, digamos, y no tiene ese sí un sentido para la vida, ¿no? Y pues fue uno de esos jóvenes extravagantes que le gustaba investigar cosas, un joven muy curioso que seguía las filosofías del mundo, se podría decir. Pero cuando en ese entonces o antes de ello tú ya habías conocido a Dios, ¿no? Porque sabemos que pues naciste en cuna cristiana, pero por un momento te alejaste, ¿no? ¿Qué pasó ahí, no? Ándale, pues yo sí nací en una cuna cristiana, toda mi familia casi es cristiana, mis abuelos son cristianos, mis hermanos son cristianos, pero pasa que como todo joven o todo adolescente cuando está en una etapa de locura, pues no queremos investigar por nuestra propia cuenta y se nos hace aburrido el cristianismo, ¿no? Y nos dejamos llevar por... algunos creen que la religión es aburrida, pero la mayoría de nosotros como adolescentes, por ejemplo, cuando lo fuimos en su tiempo, nos dejábamos llevar por las malas amistades, por ejemplo, por las malas conversaciones y pues éramos muy, de hecho no éramos nada sabios y pues esa fue la ¿cómo se dice?, la causa del por qué nos alejamos de Dios, por no conocer a Dios. Exacto, muchas de las veces que nosotros nos alejamos de Dios, claro, como tú dices, no es porque no lo conocemos o no nos damos un espacio para saber, para investigar acerca de lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Pero ¿cómo fue que te envolviste en todo esto, no? Porque yo creo que tomaste esta decisión de alejarte o tomaste decisiones. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué es lo que veías allá? ¿Qué era lo que te atraía? Pues pasa que, por ejemplo, cuando yo iba en la secundaria, que será pues, ándale, y pues no había como muchos jóvenes o adolescentes cristianos con los que pudieras hacer amistad, por ejemplo, y así pues aprender cosas buenas, ¿no?, del uno al otro,
o hacer las cosas buenas que a Dios le agrada, ¿no? Entonces en mi caso pues yo me dejé llevar por las malas amistades, que así de poco en poco pues te vas perdiendo, te vas confundiendo, hasta que llega el punto en que ya estás muy lejos de Dios y ni te das cuenta. Entonces fue como en ese tiempo, ¿no? ¿Cuánto fue ese tiempo en el cual estuviste separado, ¿no? Que estuviste alejado, creo que ni te habías acercado por tu propia cuenta? Pues como casi todos, ¿no? Al principio pues los padres nos traen o venimos por obligación, no porque nuestros padres nos obligan o cosas así. ¿De niño venías a la iglesia con tus papás? Ándale, de niño, vine de niño a las escuelitas y todo. Y pues fue como en secundaria que empecé como a alejarme de Dios, porque según yo era un tema muy aburrido y no tenía mucha experiencia en esto, ¿no? Entonces no te dabas como un lugar, ¿no? Pero también para experimentar, o si te diste en algún tiempo de tu vida un lugar, ¿no? Más que nada para buscar de Dios, o había ocasiones que decías, ya voy a buscar de Dios, quiero saber quién es Dios, o por tu mente sí pasaba quién era Dios, pero ¿qué pasaba cuando tú hacías esto? Pues por ejemplo, en este caso, es de que pues a mí todo el tiempo mi familia, por ejemplo, me decía, me aconsejaba de que no, busca a Dios, de que Dios es luz, de que Dios es bueno, Dios es la verdad, pero nunca me convencieron, digamos. Y pues sí, varias veces intenté antes seguir a Dios, conocer a Dios, pero lo hice por otras personas, no por mi propia voluntad, digamos. Y pues terminé fracasando, ¿no? Porque como no tenía voluntad, pues bastaban pocos días para que yo volviera a caer en lo malo que hacía o en mis errores que cometí, por ejemplo. Tú nos hablabas, ¿no? Hace rato de que pues cuando tú querías buscar a Dios y lo hacías por tu propia voluntad, pues volvías a caer, ¿no? Como jóvenes a veces nosotros tenemos muchas tentaciones, ¿no? Hay por todos lados. ¿Cuál fue a ti eso lo que te hacía caer, lo que te impedía buscar a Dios? Pues, por ejemplo, las malas amistades, puede ser las adicciones y ¿cómo se dicen? Los malos ratos esos que pasan los jóvenes, que es lo que impide que tengas una comunión con Dios y que llegues al conocimiento de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo me juntaba con los muchachos, ¿no? del barrio que les gustaba, por ejemplo, la música rap, y pues esas músicas, como dice mismo la Biblia, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca, y que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿no? Los buenos hábitos. Entonces eso fue lo que pasó conmigo, que yo tenía amigos que eran adictos, a amigos mayores que ya eran viciosos, y pues te llegaban con la mentira de que no, prueba esto es lo nuevo, ¿no? Esto es lo que te va a hacer volar, lo que te va a hacer fluir, lo que te va a hacer feliz, ¿no? Entonces en mi caso, pues muchas veces que intenté seguir a Dios y pues por fin dejar el mal, y me refiero a todo el mal, ¿no? Porque pues en fin todo es un vicio. Por las drogas, por ejemplo, el teléfono puede ser un vicio. Hay muchachos que se la pasan caminando con el teléfono, por ejemplo. También, por ejemplo, en mi caso, pues creo que sí fui por un tiempo un adicto a las mentiras. También es una adicción que mientes y mientes o te rebelas contra tus padres, ¿no? Creo que fue uno de los mayores errores que cometí yo, que fue desobedecer y deshonrar a mis padres. Entonces, pues esa era una de las cosas que me impedían seguir a Cristo cuando yo lo intentaba por complacer a alguien más, digamos. Eso. Entonces, otra de las cosas por la cual tú estuviste alejado de Dios es porque tú no obedecías la palabra de tus padres o deshonrabas a tus padres, ¿no? Yo creo que tú sabes, ¿no? Que ha sido
una parte también el cual tú no has, o la parte que tú no has honrado a tus padres ha influido mucho, ¿no? ¿Cómo influyó esa parte en ti, en todas las situaciones que pasabas, ¿no? Pues siempre la desobediencia o la rebeldía trae consecuencias, todo trae consecuencias, ¿no? Como dice la palabra de Dios, lo que siembras, eso cosecharás. Entonces, pues sí, primero porque pues mis padres solo querían educarme conforme a la palabra de Dios, ¿no? Entonces ya ahora sabemos que pues si caminas conforme a la voluntad de Dios, o temes a Dios, pues todo te va a ir bien, ¿no? La Biblia promete que te va a ir bien mientras vivas, aparte de que vamos a ganar el cielo. Y por ejemplo, pues la consecuencia que llevó a la desobediencia de mis padres, pues es que llegué a muchas adicciones, ¿no? O al punto en que ya no podía controlar mis adicciones y mis adicciones me controlaban a mí. Pues esa fue una de las consecuencias más notables, ¿cómo se dice? Que pudieron pasar o que pudieron ver, ¿no? De lo que trajo la rebeldía. Todo eso traía a tu familia, yo creo que traía contienda, traía distinción. ¿Qué pasaba, no? En ese entonces, ¿no? ¿Cómo estaba tu familia? Pues en todo el proceso en que yo no conocía a Dios, pues como todas las familias creo que tenemos nuestros problemas y sí fue como muy, ¿cómo se dice? Fue un atraso, ¿no? Espiritual para toda mi familia, porque por ejemplo ellos cuando venían por ejemplo a los cultos, digamos, a los servicios, pues ellos regresaban a la casa bien, ¿no? Y yo supongo que esto es como muy espiritual, no sé, pero pues a mí no me agradaba esa idea y yo nunca tuve la paz, ¿no? Nunca encontré esa paz en el mundo, esa paz que Dios da, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces pues cuando no tienes a Dios, no conoces verdaderamente el amor, ¿no? Ni la paz. Entonces pues eres muy, ¿cómo se dice? Es muy fácil que te enojes o que odies a la gente o que desprecies a la gente o que blasfemes en contra de hasta tu propia familia, ¿no? Hasta del propio Dios. Entonces pues fue toda una lucha no solo mía, no, sino de toda mi familia, porque pues a causa de eso pues nos venían muchas pruebas y luchas para toda mi familia, ¿no? ¿Hubo personas en tu familia que estuvieron orando por ti, que te animaban? ¿Quiénes eran esas personas, no? ¿Cómo influían esas personas en ti cuando ellos te compartían acerca de Dios, de su amor, cuando oraban por ti? ¿O simplemente mostraban una acción que da como característica a Jesús? Pues digamos que es que en mi caso, como estuve muy apegado por ejemplo a los vicios, a las drogas, entonces pues y por todas las cosas que por ejemplo viví de que en la calle, porque digamos yo fui muy vago, digamos, y entonces pues en la calle viví muchas cosas feas y malas que por ejemplo te hacen creer que no existe un Dios o creer que Dios no está contigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo empecé a tener un cierto odio hacia los cristianos porque pues en mi familia todo el tiempo de que tú estás mal, de que estás haciendo esto mal, de que Dios es esto y que te vas a ir al infierno, ¿entiendes? Esas cosas me llenaron de odio hacia gente cristiana. Entonces, por ejemplo, yo era uno de esos jóvenes necios que muchas veces vino Dios a través de sus siervos, ¿no? Y vino a hablarme de Él.
y yo lo rechazaba, ¿entiendes? A mi familia también incluso, ¿no? Que mi familia me decía, no, que Dios es esto. Yo le decía, no, que no, que Dios no es real, que Dios no existe, que Dios no cura, que ustedes están locos, como dice la palabra de Dios, ¿no? Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros poder de Dios. Entonces, se podría decir que por tantos rechazos nunca escuché de Dios. Lo que a mí me dio como, ¿cómo se dice? Como la duda de que si existía o no existía Dios, es porque, por ejemplo, yo soy muy apegado a mi abuela. Entonces mi abuela es cristiana, pero pasa que una anécdota con mi abuela es que, digamos, ella siempre dejaba que me predicara la palabra de Dios. Era la única persona que yo dejaba que se me acercara y que me hablara de Dios, y yo podía estar tranquilo, ¿no? Porque yo sentía que cuando mi abuela venía, pues hasta yo tenía paz, ¿no? Como le decía a mi abuela antes, cuando estaba todavía perdido, digamos, y yo iba a casa de mi abuela y yo le decía a mi abuela, es que me gusta venir a tu casa, porque aquí cuando pongo un pie en tu casa, mis demonios se van. Yo se lo decía así sin saber ni siquiera nada, ¿no? Pero entonces lo que me hizo como hacerle caso un poquito a Dios fue el comportamiento de mi abuela, ¿no? Cómo mi abuela me trataba, que mi abuela no llegaba y me decía, no, que tú estás haciendo esto mal, que estás, ¿cómo se dice? Que estás equivocado. No, mi abuela solo, por ejemplo, venía y me demostraba el amor y me decía, no, pues que Dios te perdona. Y siempre fue eso lo que mi abuela me dijo, por ejemplo, Dios te perdona, Dios te limpia. Y me hacía ver cosas buenas de Dios, no cosas que no conocía, que nunca nadie me enseñó. Entonces fue mi abuela, creo que la única fuente o la única persona con la que yo pude, ¿cómo se dice? Saber un poquito de Dios. Y sí, fue mi abuela la que, digamos, me ayudó bastante. Pues la palabra de Dios que se sembró ahí en tu corazón, como dice, ¿no? Su palabra misma dice que cuando la palabra cae en buena tierra, a su tiempo da fruto, ¿no? Y sabemos que tú tuviste una experiencia con Dios. Cuéntanos cómo conociste a Dios, cuál fue esa experiencia. Pues todo empieza con mis adicciones, ¿no? Al principio, cuando yo conocí, por ejemplo, las drogas, la marihuana, por ejemplo, pues al principio fue divertido, ¿no? Nos divertimos, nos espantamos, reímos y vivimos la locura, ¿no? Entonces, pues se comenzó siendo un hábito y hasta que me di cuenta que ya no la podía dejar, ¿no? Por ejemplo. Y así fueron llegando otras drogas, otras muchas drogas, el alcohol, por ejemplo, la cocaína, por ejemplo, el tabaco, por ejemplo. Y no solo esas, ¿no? Sino muchas drogas que existen. Hasta que, pues eso trae consecuencias, ¿no? Lógico que de tanta sustancia que te vas metiendo, pues la droga empieza a jugar con tus sentimientos, empieza a jugar con tu mente, con tu alma, incluso con tu espíritu, hasta llegar al punto en que tú ya eres preso de todo aquello que un día te dio placer, ¿no? Entonces, ya no encontraba sentido a la vida, digamos, es que yo estaba viviendo ya mucho tiempo, muchos años con los vicios y las adicciones, y yo ya no podía, ¿no? ¿Entiendes? De que ya no sabes qué hacer. Y pues ya llevaba mucho tiempo con las sustancias. Y ya nomás vivía solo para eso, ¿entiendes? De que trabajas y en lo primero que piensas cuando te pagan, pues es en comprar drogas, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, pues, como te digo, las drogas juegan con tus sentimientos, con tus emociones y te vuelve un bipolar, ¿no? De que estás contento, al ratito ya estás enojado o al ratito ya estás triste, de que
¿entiendes? Todo eso como que se apoderó de mí y pues con ello perdí la paz, la cordura, el amor propio, e incluso dejas de sentir el amor de los demás, ¿no? Tu familia, pues si lleva mucho tiempo luchando contra tus adicciones, pues llega un punto en que pierden la esperanza. Y yo creo que mi familia llegó en ese punto de que, pues aunque yo les decía quiero cambiar, me decían, o a lo mejor pensaban que los estaba engañando, ya no tenían fe en ti. Exacto, ya no tenían fe en mí. Perdí todo, digamos, ¿no? Perdí a mis amigos, los que cuando en la calle yo tenía, por ejemplo, sustancias, me decían, hey, ¿cómo estás? ¿No? Que eres mi amigo y todo, pero cuando ya todo el mundo me veía como ya alguien que no tiene cordura, pues los amigos se empiezan a alejar, ¿no? Todos tus amigos, todos los que se decían tus hermanos, y pues yo llegué a un punto, es vergonzoso, pero vale la pena recordar el pasado si es para no arruinar el presente. Digamos, yo llegué a un punto como muchos jóvenes, y pues saben que no estoy mintiendo, ¿no? En que ese trance que tienes se convierte en, ¿cómo se dice? Como un tipo de esquizofrenia, ¿no? De que no estás cuerdo, ¿no? De que ya no estás en tus 5 sentidos, de que ya escuchas voces que no son tuyas. Y a mí fue lo que me sucedió, de que pues empezó a hacer efecto la locura, ¿no? En mí. Y empecé a buscar por todo el mundo filosofías, leía libros y buscaba y que otro filósofo, deseando darle un sentido a mi vida, porque me sentía vacío, ¿no? Es una de esas crisis existenciales que pues no sabes qué haces aquí, no tienes ni idea de quién eres, y te preguntas, ¿Dios es real? ¿Dios no es real? Y pues como creo que estarán de acuerdo que sin amor pues no se tiene nada en la vida, ¿no? Después de leer la Biblia me doy cuenta que el amor es el punto principal de todo, es la base de todo. Y al yo sentirme sin amor, sentirme sin paz, es como que te quedas, eres un zombie, ¿no? Como le dicen, ¿no? Es un muerto viviente. Ándale. Y pues yo estaba en ese punto de que no tenía ni salida, ni esperanzas ya, no tenía por quién luchar, ni siquiera quería luchar por mí mismo, digamos, ¿no? Digamos que me rendí, ¿no? Es lo que pasó, me rendí ante la vida. Y pues llegué a un punto en el que pensaba que la única solución pues era dejar el mundo, ¿no? Pues si el mundo te atormentaba, pues lo ideal era dejar el mundo, según mi filosofía o mi teoría, que estaba mal. Entonces, hasta en ese punto yo no conocía nada de Dios, ¿no? Yo no sabía nada de Dios, solo lo que mi abuela me había contado hasta en ese punto. Y fue cuando sucedió todo, fue cuando tomé la decisión, por ejemplo, de ya no seguir, ¿no? De abandonar la vida y la misión que es la vida con Talí. Y pues ya ni tenía sentido en ese entonces, ¿no? Y entonces yo como estaba planeando todo eso, pues que ya era fácil, ¿no? Porque pues ya estaba a punto de la locura, ¿no? Que era otro poquito ya. Y entonces yo, por eso siempre digo que Dios está en todos lados, porque yo no conocí a Dios en una iglesia, ¿no? Yo conocí a Dios en el campo, estaba en esos tiempos de que iba mucho al campo. Y pues fue ahí cuando decidí tomar la decisión de abandonar de una vez mi dolor, mi sufrimiento, mi nostalgia, mi depresión que estaba viviendo en ese momento. Y pues cuando ya estaba a punto de cometer aquel grave error de mi vida, pues me viene como en recuerdos, ¿no? Todo lo que mi abuela me dice, que hay un Dios que
que Dios es la salida, que Dios es amor, que Dios es perdón. Y me viene a mi memoria todo lo aprendido de cuando yo era niño, de las escuelitas y todo, de lo que me contaba mi familia, ¿no? De eso. Y fue ahí cuando decidí arriesgarme, ¿no? Pues ya no tenía nada que perder. En ese entonces ya no tenía nada que perder. Y decidí tener fe, ¿no? Ahí fue cuando conocí la fe. Entonces, en ese momento, yo volteo para el cielo. Estaba en la intemperie, ¿no? En el campo, en los campos. Y fue cuando yo literalmente me humillé ante Dios, porque yo creo que así debía ser por todo el tiempo que lo rechacé, por todas las oportunidades que perdí de acercarme a Él, por lo tonto que fui y por las blasfemias que un día dije en su contra, ¿no? Porque hay que ser sinceros, ¿no? De que a veces, sin darnos cuenta, nosotros blasfemamos en contra de Dios al decir que no existe, al decir que porque, o al culparlo, ¿no? De las cosas malas que suceden en el mundo, que nos suceden a nosotros mismos y que es por nuestra propia decisión que nos sucede, ¿no? Entonces, pues decidí hacer lo que nunca antes había experimentado, ¿no? En ese instante yo clamé a Dios así tal cual como Job en el libro de Job, que pues me arrodillé ante Dios y le supliqué, ¿no? Le dije, le pregunté si era real, ¿no? Le dije, pues si eres real, ven y sálvame, ¿no? Estoy aquí rindiéndome, estoy aquí declarando que sí te necesito, que perdóname, que sí creo en ti, pero dame una señal, ¿no? De que quiero saber que existes, quiero saber que eres real y quiero tener una esperanza, porque pues ya no puedo con la vida, ¿no? Es como, ¿para qué? No tiene chiste, no tiene sentido, ¿entiendes? Y pues con fe gritaba y le gritaba a Dios y le hacía yo preguntas, muchas preguntas le hice a Dios. Y pues saqué todo, ¿no? Toda la melancolía que tenía dentro, todas las lágrimas, toda la tristeza, todo lo que me hacía daño, todo lo saqué y se lo encomendé y le dije que si Él me daba una oportunidad, pues yo iba a hablar de Él, yo iba a contarle a todos que encontré una salida, que encontré el camino, que encontré la luz, que encontré el amor después de que yo estaba todo ya moribundo, sin razón, sin sentido, ¿entiendes? Sin ningún amigo. Entonces pues yo le dije a Dios llorando, ¿no? De que me perdonara, de que me cambiara y de que me diera otro corazón, otro ser. Y pues en ese momento yo pude experimentar quizá Dios me vio muy desesperado, ¿no? Me vio muy mal. Pero en ese instante yo pude experimentar, yo pude sentir el amor de Dios, ¿no? Porque es algo inexplicable, inefable, que solo pueden saberlo si ustedes se atreven. Porque yo no puedo contarles qué se siente, porque es inexplicable, ¿no? Es inefable la manera en que Dios te habla, en la manera en que Dios te cambia. Por ejemplo, yo ese día estaba pues deshecho, ¿no? Estaba derrumbado ya, rendido, y en medio de todas esas preguntas, ese discurso que yo le estaba diciendo a Dios, pues pude sentir como es una sensación extraordinaria, extranormal, inexplicable, que por ejemplo en mi caso sentía como por dentro de mí pues estaba pasando algo, ¿no? En mi corazón estaba pasando algo, porque de repente empecé a sentir como todo caliente adentro de mi corazón. Pero después de ese proceso, de la nada empiezo a sonreír, ¿no? Y empiezo a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese amor propio a la vida, y empecé a ver la vida de otra manera, empecé a, no sé, todo cambió, ¿no? Cambió mi mente. La palabra de Dios dice, ¿no? Que cuando te entregas a Él te cambia completamente, y me cambió
el modo de pensar, por ejemplo, y ya no estaba ansioso, ¿no? Porque cuando eres un adicto, eres muy ansioso, quieres hacer cosas, Entonces, ese mismo día que yo me fui a rendir ante Dios, esa noche, perdón. Pasaste la noche en el campo, ¿no? Que no cuenta. No, ese día no. Regresé a mi casa porque estaba feliz, sinceramente estaba muy, muy feliz porque dije, algo pasó en mí, hay un cambio en mí, quería contárselo a todos, ¿no? ¿Entiendes? De que algo, Dios vino a verme, ¿entiendes? Pero me daba miedo el contar estas cosas porque pues ya parecía yo una persona no cuerda. Pues imagínense, ¿no? ¿Qué van a decir cuando Andy llega y dice, no, yo conocí a Dios y no? Pero pasa que esa misma noche, esa misma tarde, como mi abuela es muy cercana a nosotros y pues nos visita mucho, esa noche pasa que yo voy y busco a mi abuela, ¿no? Tenía el deseo de platicar con mi abuela, ¿no? Y pasa que en el momento en que yo encuentro a mi abuela, por ejemplo, la encuentro y me encuentra y nos encontramos y los dos corrimos como a abrazarnos y ahí fue cuando como Dios fortaleció mi fe, porque digamos todo lo que yo le había preguntado a Dios en el campo, le hice preguntas muy específicas que pues las respuestas son obvias, ¿no? Entonces pues mi abuela, sin saber nada de nada, se me acerca, me abraza, lloramos y mi abuela me empieza a responder todas esas preguntas que yo le hice a Dios estando en el campo, ¿no? Entonces yo sentí dentro de mí que Dios era real y que Dios me estaba hablando a mí. Y pues en esos días empecé a sentir una paz que ni entiendes, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios que sobrepasa todo, que ni entiendes porque estás tranquilo, pero estás tranquilo, ¿no? Que sientes que Dios está contigo. Y fue ahí cuando empezó, ¿no? Cuando empecé a tener amor por Dios y empecé a leer la palabra de Dios, ¿no? Porque yo quería conocer. Dije, no, pues ya hiciste tú algo por mí, ahora me toca, ¿no? Como todo cristiano, ¿no? O sea, como dice, tenía fe, pero la fe sin obras es muerta, ¿no? Entonces tenía que investigar, ¿no? Tenía fe, creía en Dios, pero tenía que saber quién era Dios, ¿no? Entonces yo me puse a investigar la palabra y decidí por mi propia cuenta pues seguir a Dios y dejar los malos hábitos, los vicios y dejar todo lo malo para seguir a Dios, ¿no? Para pelear en esta buena batalla de la fe, como dijo el apóstol. Pero no sabía que estaba empezando una guerra, ¿no? Y pues fue ahí donde empieza mi guerra, ¿no? Mi batalla de entrar al cristianismo, de conocer a Dios y vencerme a mí mismo, no vencer a mi mente, vencer lo malo. Y pues prácticamente me sentía muy solo, ¿no? De que pues ni modo, no, pues tenía que, en ese momento me consolé diciendo, pues ni modo, la vida es un riesgo, tú te metiste en esto y tú te sales solo, ¿no? ¿Entiendes? Como yo siempre fui de la idea de que, ok, no necesito a nadie más que a Dios, ¿no? Quizá todos mis amigos me dejaron, pero Dios aquí está de mi lado. Y así fui empezando a buscar de Dios más y más. Y pues entonces sucede que ya esto es como más espiritual, ¿no? Si tú has pasado tiempo con Dios, si tú conoces a Dios, si tú sabes en qué forma actúa Dios, te vas a dar cuenta que todo es espiritual, ¿no? Que vivimos en un mundo que está en guerras espirituales entre Dios y el diablo, no tiene casi nada que ver con nosotros. Y en ese entonces, pues como yo había, digámoslo así, viéndolo espiritualmente, servido al adversario, al diablo por mucho tiempo, yo fui de esos jóvenes de que no, muy mala influencia, de que te juntabas tantito conmigo, al día siguiente ya eras como yo, ¿entiendes? Tenía esa facilidad de convencer, por ejemplo, además a más jóvenes, a más chicos o
chicas que pues que cayeran en lo mismo que yo, ¿no? Que es en las drogas, en los vicios o en todas las adicciones que hay en el mundo. Y pues como que siempre vamos a tener luchas, ¿no? Y esto es como un poco relevante que lo sepas, porque yo soy cristiano, ahora ya tengo dominio propio y tengo amor, tengo paz, tengo gozo, soy feliz y me aferro a mi fe, me aferro a Dios, pero pues para eso, como todos ustedes, yo me imagino, ¿no? De que tuvieron que pasar por un proceso, unas luchas, unas pruebas. Y en ese entonces, pues, digamos que empezó mi guerra porque pues el diablo no me dejaba en paz, no me dejaba dormir, yo no podía ni orar, no podía, nomás leía la Biblia y me defendía con los salmos, ¿no? Pero pasa de que pues al enemigo no le gusta, ¿no? Que Dios ganó un alma, ganó un espíritu, que yo prefería a Dios que al mundo, que decidí vivir en espíritu y no en el cuerpo. Y pasa que en esos días pues me sucedió algo fuera de lo común, ¿no? Porque digamos que me confundí, fui al campo un día de esos y pues yo estaba atento a la palabra de Dios, ¿no? Y pues estando allá pasa algo que ni yo sé qué pasó, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pero pues pasa que me pierdo en el campo y todos supieron y así. Pero en ese entonces pues yo no sabía, no, nada, solo que sentía como la muerte, ¿no? Viniendo a buscarme, como la muerte acosándome allá Te atormentaba ándale, como la muerte atormentándome allá donde nadie había, ¿no? Donde nadie podía defenderme, porque siempre que, digamos, tenía una pesadilla, cosas así, pues, como jóvenes, que no somos tan sabios, pues recurrimos a alguien más, como por ejemplo en mi caso, pues recurrí a mi abuela, ¿no? Entonces el diablo me llevó hasta lejos. Supongo yo que quería matarme, no sé, estoy suponiendo, es una teoría, no estoy diciendo que sea así. Pero pues ahí aprendí que aunque estemos solos y estemos donde estemos, si confiamos en Dios y si nos aferramos a Dios, pues Dios nos va a librar, ¿no? Dios nos va a salvar y Dios nos va a decir cómo, nos va a indicar cómo debemos actuar en la vida. Wow, pues es sorprendente escuchar, ¿no? Todo lo que tuviste que pasar y más que nada todo lo que Dios usó, ¿no? Tus vivencias, las situaciones que atravesaste, las circunstancias por las cuales tú viviste, ¿no? Cómo Dios es tan perfecto, cómo Dios es tan soberano que lo utilizó, ¿no? Para poder alcanzarte, para poder alcanzar tu corazón, para darte vida, para darte gozo, para darte alegría. Es muy sorprendente. La verdad, me gozo contigo y escuchar todo esto, ¿no? Es algo muy grande. Y durante este tiempo, de aquel entonces para acá, ¿cómo ha sido tu relación, ¿no? ¿Cómo has estado viviendo? ¿Cómo ha sido tu experiencia como creyente? ¿Qué ha pasado, no? Pues de que conozco a Jesucristo para acá, pues es otra vida, ¿no? Digamos, porque ahora me siento más tranquilo, me siento en paz con la vida, tengo mi conciencia muy tranquila, tengo más amor, puedo reír ya con los míos, puedo amar hasta a mis enemigos, ¿no? Como decía Dios, eso es un don de Dios, de que pues ya te sientes en paz con la vida, contigo mismo, con todos los hijos de Dios, por ejemplo, y pues no es lo mismo, ¿no? A vivir sin Dios que vivir con Dios. Yo a Dios lo tengo como un amigo, como un padre, como un
consejero y pues nunca con ninguna droga pude sentir la paz que siento con Dios, ¿no? O el amor que siento por Dios, o todo ese cariño, todo, y sobre todo la sabiduría, ¿no? que Dios nos da. Pues nos cambia la manera de ver el mundo, de ver a las personas, y me siento muy bien, muy feliz, muy contento, muy en paz con la vida y con Dios. Y sé que pues no siempre vas a estar feliz, ¿no? Cuando conoces a Dios, pues es como entrar a la guerra, no es entrar a una guerra, a una batalla, como decía el apóstol Pablo, ¿no? La buena batalla de la fe, de que es cuando más te van a venir pruebas, ¿no? Y luchas y cargas, pero el chiste es no rendirse, ¿no? Yo he tropezado muchas veces de que conozco a Dios acá y no me justifico. Dios nos va a juzgar siempre, pero pues en cada caída puedes aprender algo bueno, algo nuevo, y te vas perfeccionando, ¿no? Como Dios quiere, y pues aunque Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos nuestros pecados, pues yo intento, ¿no? Yo trato día a día perfeccionarme y evitar mis errores de, por ejemplo, enojarme más, odiar, por ejemplo, o decir cosas que no son agradables ante Dios, ¿no? Y pues me siento bien con la vida, me siento en paz con la vida, con Dios. Bueno, pues dice la palabra de Dios también, ¿no? Que cuando conocemos a Cristo, conocemos a Jesús, Él nos traslada de las tinieblas a su luz admirable, amén. Y pues creemos en esa palabra, y pues yo creo que en tu situación no creo que eres el único, ¿no? Que ha atravesado por aquellos vicios que son las drogas, como tú ya bien nos decías. Yo creo que hay muchos jóvenes, hay muchos chavos que aún siguen batallando con eso. Eso ha sido una estrategia del enemigo que se ha metido incluso hasta en las iglesias, ¿no? Y ¿qué es lo que le dirías tú a los chavos que nos estén viendo, o qué te gustaría, bueno, en tu situación, ¿no? ¿Qué te gustaría que te dijeran antes de que tú comenzaras con tus vicios? ¿Qué te gustaría que alguien te hubiera dicho? Muy buena pregunta, ¿no? Por ejemplo, para los jóvenes que sí nacieron como yo, no en cuna cristiana, pero se alejaron, o para los que de plano no conocen a Dios, o para los que sí son cristianos, pero pues ni siquiera se dan el tiempo para leer la palabra de Dios, ¿no? O ni siquiera conocen a Dios. A veces pensamos que la religión, cuando escuchamos la palabra religión, pensamos aburrido, ¿no? Pero yo vengo a decirte que yo no conocí a Dios en una iglesia, ¿no? Yo conocí a Dios fuera de la iglesia, en el campo. Y por ejemplo, si tú te atreves a conocer a Dios y lo buscas de verdad, dice la Biblia que si buscas la sabiduría, se trata de sabiduría, no del conocimiento de Dios, que si buscas la sabiduría y la inteligencia como el oro o la plata, entonces conocerás el conocimiento de Dios, ¿no? Cuando conoces la palabra de Dios por tu propia cuenta, cuando lees la Biblia por tu propia cuenta, te das cuenta de que es una maravillosa historia, que todo concuerda, que todo es real, y tienes una gran expectativa de Dios, ¿no? De quién es Dios, ¿no? Por ejemplo, yo vengo del Ovil, así que no hay excusa, ¿no? Para no conocer a Dios. Dios trata con cada uno de manera personal, yo lo he comprobado. Dios realmente sí te escucha tus oraciones cuando lo haces con fe, y pues sobre todo tienes que saber que Dios te perdona, ¿no? Que el Hijo de Dios murió por ti, por tus pecados, y en su palabra dice, ¿no? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Dice, por ejemplo, en Isaías 1:18, que
venid luego y pongámonos a cuentas, ¿no? Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, o como si fueran como el rojo púrpura, vendrán a ser como la blanca lana, ¿no? Y que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Entonces Dios te dice, te perdono, ¿no? Ahora perdónate tú, y Dios te invita a que conozcas su verdad y su luz, y pues Dios quiere que seas su amigo, ¿no? Si no lo conoces, Dios es un amigo también, y siempre está esperando a que te acerques. Pues bueno, Andy, pues como sabemos, ¿no? Es de mucho gozo y alegría poder estar aquí juntos como hermanos, ahora sí en Cristo, ¿no? Porque cuando alguien lo acepta a Él, ¿no? Los demás o los que también han creído en Él, pues se convierten en tus hermanos, ¿no? ¿Cómo ha influido esta parte de la comunidad cristiana en tu vida? ¿Cómo ha influido la iglesia en tu vida? ¿Cómo ha sido la experiencia que has tenido durante este tiempo? Pues la iglesia pues es como Dios la dejó para algo, ¿no? Dios ama la unidad, y por mi experiencia yo sé que pues solo tienes más probabilidades de fallar, de caer o de perderte, pues es como somos un ejército, ¿no? Entre más seamos, entre más unidos somos, más fuertes somos, y Dios quiere que seamos una misma mente, un mismo corazón, ¿no? Con todo el mundo, no solo con la iglesia, ¿no? con todo el mundo, y por eso también pues invito a todos los jóvenes que están viviendo lo mismo que yo, o que están buscando a Dios, decirte que pues para eso está la iglesia está para apoyarnos, y con la iglesia somos más fuertes, ¿no? Yo me siento más fuerte cuando veo a otros jóvenes cristianos, por ejemplo, cantándole a Dios, hablándole a Dios, confiando en Dios, pues vamos hacia un mismo camino, tenemos una misma meta que es la vida eterna, ¿no? Entonces pues es necesario estar unidos para ser más fuertes y para que el enemigo no nos derrote, nos venza. Pues muchas gracias, Andy. La verdad, el testimonio que nos has contado ha sido de mucha bendición. Y pues es un proceso, ¿no? Que todo cristiano, que todo hijo de Dios pasa, es todo un proceso, pero la verdad, tu testimonio, yo creo que a muchos jóvenes les será de bendición, tanto más para los que pues vivieron, ¿no? Esa misma situación, la que tú viviste, y pues muchas gracias por darnos esa confianza, y pues te agradecemos de corazón. Gracias, Tony, gracias, César, les agradezco a ustedes por la oportunidad de venir. A mí me hace muy feliz hablar con la gente de Dios y de todas sus maravillas, ¿no? Porque parece sí ser casi nada, ¿no? Pero pues Dios sí cambia verdaderamente a las personas, y gracias por aceptarme, ¿no? Como iglesia, por la unidad y por el apoyo moral, por el apoyo en sus oraciones, porque me han aceptado, ¿no? Porque no soy un joven muy fácil. Entonces, porque me han tenido paciencia también, les agradezco, y la invitación aquí a conocerlos a todos. Pues ya sabes, Andy, muchas gracias a ti, y pues como sabes, ¿no? Tienes ese respaldo de nosotros, ese respaldo de todos los jóvenes, y pues pasen, chavos, nosotros somos tu familia, somos tus hermanos, y pues gracias por tenernos esa confianza, y pues los invitamos, ¿no? A cada uno de ustedes que están ahí en casa, o los que nos ven, pues igual si tienen algún testimonio que contar, pues háganos saber, y pues sabemos que el testimonio es para darle gloria y honra a Dios.
Pues les agradecemos, chavos, por este tiempo que se tomaron. Y pues nos despedimos de ustedes, les mandamos un fuerte abrazo a la directiva de los chavos y también a algunos chavos aquí. Bye. Bye. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Si vivo estoy no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy no es el final. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.